Gracias, señor presidente. Estimadas y estimados asambleístas, sin duda que este es un debate ideológico en el que se evidencian las posiciones frente a modelos políticos de gestión, en este caso en torno al agua, y es indudable que hay un modelo centralista que debe ser realmente analizado y debatido. Otrora, el tan criticado modelo neoliberal ponía al mercado como fin último. Este modelo centralista, en cambio, pone como fin último al Estado, y es necesario, reitero, que esto lo reflexionemos. El artículo 1 de la Constitución Política dice que el Ecuador es un Estado que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, aspecto que no se está cumpliendo en esta ley. Y voy a pasarlo a demostrar específicamente topando un tema que algunos asambleístas lo han mencionado, pero yo lo quiero hacer a profundidad en cuanto tiene que ver a la situación del riego, porque provengo de una provincia donde la actividad agrícola es la actividad económica más importante, y esa actividad se la hace con los sistemas comunitarios de riego. Existe una contradicción entre el artículo 58, literal C del proyecto de ley, y el tercer inciso del artículo 182 de este mencionado proyecto, y es más, hay una incongruencia con lo que plantea o con lo que está escrito en el artículo 263 de la Constitución Política de la República. Y señalo esto porque el artículo 58 dice que es obligación del Estado, a través de la Autoridad Única del Agua, formular y generar políticas públicas orientadas a, en su literal C, ampliar y rehabilitar los sistemas comunitarios de riego de pequeños y medianos productores. Es decir, se le da la atribución única y exclusiva a la Autoridad Única del Agua. Pero sucede que el artículo 263 de la Constitución de la República habla como facultades y competencias del gobierno provincial, justamente el numeral quinto, planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. Por lo tanto, estaríamos, de aprobarse así como está en este momento, generando un futuro conflicto de competencias entre la Autoridad Única del Agua, la entidad rectora en cuanto al riego y los organismos autónomos descentralizados provinciales. Asimismo, existe una superposición de facultades respecto al régimen tarifario, y me estoy refiriendo exclusivamente en cuanto al riego, y esto es necesario que lo reflexionemos, porque no estoy hablando del agua para consumo humano, que de hecho tiene y debe tener una tarifa, pero estaban hablándose aquí de una situación de generar unas tarifas para la utilización de agua de riego, y ni siquiera en eso hay acuerdo en el proyecto de ley. Mire lo que dice el artículo 166. La Autoridad Única del Agua, sobre la base de estudios técnicos, económicos y sociales, fijará la tarifa hídrica volumétrica para el aprovechamiento productivo de agua para riego en atención a los siguientes criterios. Eso lo dice el artículo 166, pero el artículo 182 del mismo proyecto de ley dice: el régimen tarifario por el servicio de riego lo establecen los gobiernos autónomos descentralizados provinciales en consulta con los usuarios al interior de sus organizaciones. Es decir, ¿quién mismo va a fijar estas tarifas? ¿La Autoridad Única del Agua? ¿El gobierno autónomo descentralizado provincial? ¿O acaso estamos dejando una puerta abierta para que los campesinos, los agricultores tengan que pagar
doble, tanto a una entidad y a la otra descentralizada. Por ello, por escrito estoy proponiendo un texto alternativo para evitar estos conflictos. Asimismo, es evidente, y como bien lo manifestaba el colega Montúfar, el segundo inciso del artículo 197 nuevamente establece ese hipercentralismo cuando habla de que la supervisión de la administración de los sistemas comunitarios la realizará exclusivamente la Autoridad Única del Agua, en franca contradicción, y lo acabo de demostrar con el artículo 263 de la Constitución. Esa palabra exclusivamente tiene que eliminarse y más bien establecer lo que el general Moncayo en la tarde nos decía: si el gobierno descentralizado provincial tiene la titularidad de la competencia, lo que se podría establecer es formas de gestión concurrente. Asimismo, el segundo inciso del artículo 211 no toma en cuenta a la entidad nacional rectora del riego, por lo que es necesario que en el texto de este artículo se establezca con claridad cuáles van a ser sus funciones y sus competencias. Además, la disposición transitoria primera, donde se habla de que se levantará un catastro de los sistemas de riego, desconoce ya la actividad y la información que de hecho tienen, por un lado, las juntas de agua, las juntas de regantes, los organismos provinciales, el INAR en este caso, que es del Instituto Nacional de Riego, y solo se le da la facultad a la Autoridad Única del Agua. Es decir, he demostrado que hay una franca contradicción entre varios articulados en ese deseo de generar una autoridad única basada en el hipercentralismo. Para finalizar, señor presidente, estimadas y estimados asambleístas, quiero recordarle a este Parlamento que con fecha 3 de diciembre habíamos aprobado un proyecto de resolución frente a la sequía que vivían varias provincias del país, y que esa resolución tocaba básicamente tres aspectos. El primero, la posibilidad de que el Ejecutivo extienda a través de las entidades financieras públicas el pago de los créditos y microcréditos entregados a los pequeños y medianos agricultores que utilizan justamente los canales de riego. Asimismo, habíamos resuelto que el ministro de Agricultura o el ministerio aplique un seguro agrícola en las provincias afectadas por la sequía, y a la Secretaría Nacional de Riesgos que inmediatamente ejecute un plan emergente que garantice el derecho al agua para consumo humano de las familias afectadas por la sequía. Tuvieron que transcurrir 3 meses para que con fecha 20 de febrero el señor presidente constitucional de la República decrete el estado de excepción en mi provincia del Carchi. Reitero, con fecha 20 de febrero y de apenas 60 días de vigencia, es decir, el 20 de abril, hace pocos días terminó. Lo grave de esto, y con ello concluyo, quiero denunciarle al país de que por efectos de la aplicación o la declaración de este estado de excepción por sequía en mi provincia del Carchi, se plantearon proyectos que permitían rehabilitar las acequias, la construcción de reservorios, proyectos que suman alrededor, gracias señor presidente, proyectos que suman alrededor de $2.500.000, pero que ha pasado ya los 3 meses de vigencia de esta resolución y hasta el día de hoy ninguno de esos proyectos se han ejecutado. Peor aún, han recibido los organismos seccionales los recursos para que puedan hacer realidad estos proyectos emergentes. Con ello queda evidenciado una vez más que es necesario debatir, analizar a profundidad esta ley, y que también
el Gobierno Nacional, por su parte, asuma y cumpla los compromisos que tiene con las diferentes provincias, como es el caso de mi provincia del Carchi. Reitero, señor presidente, el ánimo es de coadyuvar para que esta ley se apruebe en base del consenso, en base del diálogo, no de la fuerza, pero si es necesario que con responsabilidad y sobre todo con seriedad, a la luz del día, se debatan los artículos y no se utilice una metodología de aprobarlos a espaldas del pueblo y de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas. Muchas gracias, señor presidente.